Bueno, seguimos. Le contestamos a Inocencio de las medidas de pobreza. Y yo creo que no voy a hablar de la medida de pobreza en Brasil porque a Gata me dan las luces para hablar de la de acá, pero eh, lo interesante de estas medidas no es analizarlas en un momento dado, ¿no? El valor, el número que da, en tanto en cantidad de personas como en porcentaje de la población, sino analizarlas eh, en la evolución histórica, ¿verdad? O sea, si la metodología es correcta, la evolución histórica tiene interés porque, bueno, si ahora hay un 9% y hace 15 años había un 35%, no me acuerdo el número, ¿no? Pero hay una diferencia de ese orden. Evidentemente ha habido una mejoría en la situación de la población. Yo honradamente quiero que sí, que hay una mejoría, ¿verdad? O sea, ahora, si se puede decir que solo el 9% de la población de Uruguay es pobre, no, yo creo que no. O sea, el problema es que venimos a un tema metodológico, cómo se mide la pobreza, ¿no? Y acá, digamos, hay dos criterios. Uno es el método del ingreso. Entonces, pobres son aquellos que ganan menos, o sea, aquel hogar en el cual, los que integran aquel hogar en el cual entran menos de, ahora no me acuerdo, creo que son 2 canastas básicas de alimentos por persona, ¿no? Entonces son pobres, ¿no? Hay 4, hay un número, yo no voy a decirlo porque no lo tengo en la cabeza, no sé si vos lo tenés en la cabeza, No, decilo. no tengo la cabeza. Y bueno, los integrantes de ese hogar entran menos de X peso por mes, son pobres, ¿no? Después hay otro método que mide, que tal vez sea más fiel, que mide las condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, si hay o no las famosas NBI, que son las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, el hogar que tiene una o más necesidades básicas insatisfechas son el hacinamiento, la carencia de cuarto de baño, ¿verdad? De una disposición de discreta, segura y higiénica, o sea, no, bueno, no necesariamente no tiene que ser saneamiento, pero sí puede ser un lugar sin saneamiento que tenga un pozo negro que esté en condiciones correctas y que el sistema esté bien. O sea, hay una serie de cuestiones ahí. Y bueno, el método, ese 9%, si no recuerdo mal, surge de la estimación por el método del ingreso, ¿no? Ahora, yo reitero, acá lo importante, y obviamente, perdón, vamos a decir algo antes, hay mucha más gente que está en situación de riesgo de pobreza, ¿verdad? Que están en el límite finito arriba, unos puntitos arriba del ingreso, ¿no? Pero que viven en el asentamiento, que tienen todas las condiciones de la pobreza, pero como ganan un poquito más de plata, eso se mide también, hay números de eso, si uno mira las estadísticas del INE, ganan un poquito más de plata, el per cápita que entra a ese hogar es un poco más de eso, no son pobres, ¿no? Todo eso da para mucha discusión, porque además la pobreza no es un tema de pesos y centavos, la pobreza es un tema mucho más extenso, que tiene que ver con la formación cultural, con las condiciones de vida, el lugar donde se vive, el acceso a bienes culturales, en fin, es bastante más complicado que decir que todos los que ganan menos de tanto son pobres y todos los que ganan por encima de tanto no son pobres, ¿no? Pero bueno, reitero, para mí lo que vale es la cuestión evolutiva, y en ese sentido es indudable que la situación de la población del país ha mejorado los últimos 12 años, 14 años, eso no se puede negar. Digo, yo estuve mirando el otro día otros números, ¿no? Los números de empleo y de población adecuadamente empleada, creo que ese es el término que usa el INE. Ojo, yo no vine preparado para esto, pero ya que nos hacen la pregunta vamos a contestarla, ¿no?
y hay un cambio muy importante, ¿no? Eso es la población que no tiene limitaciones en el empleo, o sea, que trabaja, no quiere trabajar más horas y trabaja menos horas, no está desocupada, no trabaja en negro, o sea, está registrada, o sea, eso ha cambiado significativamente, ¿no? Las cantidades de población que estaban en esas condiciones, aún antes de la crisis, eran mucho mayores que las que hay ahora, ¿no? Eso es verdad, yo creo que eso no se puede discutir, no sé, a mí me parece, a lo mejor estoy equivocado, pero no solo que uno mire los números, ¿no? Si uno va a mirar la realidad, se da cuenta que es así. No sé qué opinas tú. Ahora, eso no quiere decir que estemos bien. A ver, no estoy contento con el capitalismo, aunque haya mejorado la situación, y por supuesto, íbamos a comentar ahora un trabajo de Antonio Elía que trae una cuestión ahí que es interesante. Vamos a leer un par de mensajes. A las cooperativas las copan desde adentro, por eso se funden. Al cooperativismo no todos lo sienten igual. Saludos, Milano. Y sí, tiene razón Milano. Ahora, yo no sé si es una cuestión que tiene que ver con que hay una especie de infiltración, ¿no? Con objetivos que puede ser, no voy a decir que no, o tiene que ver con la cabeza que tenemos, ¿no? Los que vivimos en el capitalismo, que en la sociedad de clases, que tendemos a colectivamente a permitir que esas cosas pasen, ¿verdad? O sea, como todo el mundo pelea para la suya, hay 3 o 4 siempre que son más astutos, más rápidos, más codiciosos que los demás, y se organizan y no voy a hacer una palabra, embroman a los demás. Podrían mencionar algo del índice de Gini, Daniel. Buah, el índice de Gini, brevemente, porque si no se acaban las intenciones del programa. El índice de Gini es una medida que es una operación matemática que se realiza, o el resultado de una operación matemática que se realiza creo que es con la distribución de la población por deciles. ¿Qué es la distribución de la población por deciles? Bueno, si hablamos de ingreso, ¿no? Que es para lo que se usa más el índice de Gini, se puede usar para otras cosas. Si hablamos de ingreso, agarramos dividimos a la población en 10, ¿no? Si la población económicamente activa son 2 millones de personas, la dividimos en 10 deciles de 200.000 personas cada uno, ¿no? Y cada uno de esos deciles tiene un ingreso promedio, ¿verdad? Entonces tenemos el más bajo, creo que se le da el 1 al más bajo y el 10 al más alto. El 1 es de los que ganan hasta tantos pesos, ¿tá? El siguiente decil ganan de tanto a tanto, ¿no? Y así llegamos al décimo, que es lo que ganan más de determinada cifra, ¿no? Entonces se realizan una serie de operaciones matemáticas con esos números, y en función de eso, y se obtiene que un número, que no es un porcentaje, porque alguna gente puede pensar que es un porcentaje, un número que es entre 0 y 1. ¿Ah? Entonces, si toda la población gana exactamente lo mismo, o sea, no hay diferencia entre los 10 deciles porque todos ganan lo mismo, el índice de Gini es 0. ¿Ah? O sea, la igualdad absoluta es 0. Si uno recibe todo el ingreso, el índice de Gini es 1. Entonces, ahí tenemos una idea de la desigualdad o igualdad. Volviendo al coso, países más desiguales del mundo. No voy a decir ninguno porque me puedo equivocar, pero tienen generalmente un índice de Gini de 0,58, 0,60, algo así. ¿Ah? País más igualitario del mundo, que creo que ahora está Noruega en la lista, tiene un índice de Gini de 0,25. ¿Ah? Uruguay ahora le dan un índice de Gini de, si no me acuerdo, de 0,38. Estamos hablando del ingreso, no de la riqueza, pues son dos cosas distintas. El ingreso es lo que, obvio, ¿no? No vamos a decir, es lo que recibe la gente todos los meses o todos los años. La riqueza es la acumulación, ¿no?
si medimos la acumulación, el índice de Gini, Uruguay seguramente es bastante más desigual. No sé si hay medidas de eso, creo que no. Porque tal vez nadie se ha puesto a estudiarlo a fondo, y metodológicamente, por la información que publican los organismos oficiales, es muy difícil sacarlo, porque esa es una información que acá se maneja bastante poco y mal a nivel oficial. Obviamente eso es intencional. El índice de Gini es seguramente mayor, o sea, hay más desigualdad en la riqueza que en los ingresos, ¿no? Mucha más. Pero bueno, eso es el índice de Gini, no más. Y el índice de Gini de la Tierra, alguna vez que intenté sacarlo, pero como no está por deciles, sino por quintiles, tenía que ponerme a hacer algunas extrapolaciones y no me dio la nasta matemática. Pero seguramente es altísimo, ¿verdad? Porque sabemos que los propietarios de más de 1000 hectáreas son 8000 y son dueños de el 75% de la tierra agropecuaria del país. Eso debe dar un índice Gini muy alto, pero no sé cuál. Bueno, estábamos diciendo que los oyentes se acuerdan que trajimos un trabajo, creo que fue la semana pasada, cuando hablamos de casa, hablamos de un trabajo que calculaba gasto público, egresos del sector público, comparaba el año que terminó en abril de 2015 con el año que terminó en abril de 2016. Y este es un trabajo que tenía dos versiones, una anterior y otra posterior, la número 2, que nos quedó mejor presentada, y corregimos algunos errores que había en el primero, pero que mostraba una caída muy importante en las remuneraciones, ¿no? Que nos había sorprendido mucho eso, y que al principio nos costó explicárnosla, ¿no? Y después resulta que el otro día Antonio Elías saca un trabajo que salió publicado en Voces, que dice, voy a leer un pedazo, ¿verdad? Y tiene un concepto interesante, y abona en el sentido del trabajo que habíamos hecho nosotros, ¿verdad? Dice, los resultados, está hablando del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Los resultados obtenidos se sostienen en dos pilares. Uno, exógeno. La situación internacional fue muy favorable, lo que permitió un fuerte crecimiento de la economía, que se está desacelerando desde 2012. Y dos, endógeno. Se llevó adelante una política de conciliación de clases que benefició a los capitalistas y a los trabajadores, a la vez que asistió a los sectores más carenciados. Para continuar con estas políticas en condiciones económicas adversas existe una gran dificultad: el carácter asimétrico de la conciliación de clases. En efecto, lo que recibió el capital en carácter de exenciones tributarias por promoción de inversiones y zonas francas es por largo plazo y está protegido por tratados internacionales. Lo que recibieron los trabajadores en condiciones laborales y mejoras salariales se puede modificar rápidamente a través de leyes, decretos y disposiciones. Esto es bien claro, ¿no? Creo que es una observación atinente y correcta. En ese marco se inscribe el proceso de ajuste de las cuentas públicas llamado en 2015 moderación y prudencia, y en 2016 consolidación fiscal, que impactarán negativamente en el nivel de vida de los trabajadores, los pasivos y el amplio grupo de sectores carenciados que solo cuentan con las políticas sociales. El gran capital, fundamentalmente transnacional, seguirá protegido por las zonas francas y la ley de promoción de inversiones. Los empresarios locales, sobre todo los más pequeños, se verán afectados por la contracción económica. Esto, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? O sea, lo que no me acordaba o no sabía es que eso de 2015 lo llamaron moderación fiscal. Pero ahora viene lo más interesante, en mi opinión, y que tiene que ver con el trabajo nuestro, ¿verdad? Ajuste, primera parte. Y acá vuelvo a leer a Elías, ¿no?
El 14 de mayo de 2015, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remitió a las empresas públicas un instructivo para la elaboración presupuestal de los ejercicios 2015 y 2016. O sea, la OPP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el 14 de mayo de 2015 remitió a las empresas públicas un instructivo. Los lineamientos incluían, entre comillas, eliminación del 25% de las vacantes existentes al 1 de junio de 2015 y de las que se generen a partir de esa fecha. Por cada 4 egresos, 3 ingresos. Y complementariamente, las empresas no podrán incrementar la plantilla de personal existente al 1 de junio de 2015, cualquiera sea su relación, personal presupuestado y contratado, zafrales, eventuales y contratos a término. Todo esto sin un estudio de dimensionamiento de las necesidades objetivas de cada organismo, en particular del Banco de Previsión Social, cuya demanda del servicio se ha incrementado sustancialmente por las políticas sociales que ha implementado el gobierno. Ahora sigue lo que sigue es textual de la OPP, ¿verdad? Las partidas para bienes y servicios para el ejercicio 2015 deberán reducirse un 5% en términos reales respecto a las partidas ejecutadas en el 2014 y las correspondientes al 2016 un 3% adicional en relación a las presupuestadas en 2015. Las inversiones 2015-2019 no podrán superar el promedio de ejecución del periodo 2005-2014. Los lineamientos para la Administración Central para formulación de presupuesto del periodo 2015-19 incluyeron reducción de gasto de funcionamiento de un 20% respecto a la ejecución de 2014, depurada de los gastos discrecionales no permanentes. Vuelve a ser textual, el presupuesto de inversión incluirá en la línea de base créditos por un monto equivalente al nivel de ejecución de 2014, depurado de las inversiones extraordinarias. El ejecutado fue 88% de los créditos asignados. Las retribuciones personales, por su parte, se ajustarán a la masa salarial de 2014 y se reducirá el monto no ejecutado a un máximo de 10% de esa masa, poniendo así un tope al crecimiento de la masa salarial, lo que se complementa con: se exhorta a los incisos a minimizar el ingreso de nuevo personal a situaciones estrictamente necesarias. O sea, que lo que nosotros vimos los números está describiendo lo que vos contrataste con los números. Está, acá está, digamos, esto es OPP referido a empresas públicas, pero seguramente se aplicó a todo el Estado, porque lo que nosotros encontramos es todo el Estado. Incluye empresas públicas, ministerios, intendencias, todo. Se aplicó a rajatabla y se manifiesta en esta caída de los egresos por remuneraciones, que entre esos años que ya dije, no voy a decir de nuevo, es de un 12,5%, ¿verdad? Una caída de las inversiones de un 26%, y que se contrapesa con un crecimiento de los pagos de intereses de deuda por un 36%, ¿verdad? Esa es los números gruesos. Por ejemplo, los gastos en pasividades crecen en términos reales, no me acuerdo, no tengo la tabla presente, pero creo que daba un 3%, o sea, porque bueno, las pasividades son muy inflexibles, ¿no? Pero acá, digamos, esta es la prueba de lo que vos le pusiste un buen nombre, una contratación de esto, de lo que vos le pusiste un buen nombre, pusiste el lunes pasado, que participaste por teléfono, es el primer ajuste. Este es el primer ajuste. Después vino el segundo ajuste. Y al día le pone el mismo nombre, ajuste primera parte. Después viene la segunda parte, los gastos que se postergan para 2018, o sea que no se ejecutaron en 2017 y que alcanzan 2.964 millones de pesos a valor de enero de 2015, lo que en dólares esa cifra implica 124 millones de dólares. Pero segunda parte es el ajuste que anunciaron hace más o menos hace 3 lunes, ¿no? Sí. Que incluye una postergación de gastos, y en la parte de gastos, no lo voy a entrar a leer porque se pone súper aburrida la cosa,
difícil de captar, Claro. escuchándolo, ¿no? Pero tiene una parte, 125 millones de dólares, que es reducción de gastos, y otra parte más gruesa que corresponde a aumento de impuestos, que es los impuestos que se cobran sobre, se fueron modificados en ese juego un poco que uno da la impresión de que es una especie de ballet ensayado previamente, minuciosamente, ¿no? Vos planteás esto, que es bastante a lo bestia, ¿no? Incluyendo la franja de los 33.000 a los 50.000, y después ustedes protestan, arman relajo, entonces nosotros decimos no, que sí, que lo vamos a modificar, sacamos la carga sobre esa franja y la ponemos sobre la franja más alta, ¿no? Digo, yo, desde un punto de vista de justicia tributaria, con las salvedades que merece esa terminología en el capitalismo, ¿no? Que está basado en una injusticia básica, que hay gente que tiene dueña de los medios de producción y se mata de risa todo esto porque con ello no es la historia, ¿no? Pero bueno, haciendo esa salvedad, si analizamos solo eso, bueno, está que le aumente los impuestos a la gente que tiene salarios más elevados, porque hay un concepto, ¿no? Ya lo dijimos, hay un momento que el salario deja de ser el precio de la fuerza de trabajo y pasa a incluir plusvalía, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, en fin, no es tan objetable, ¿no? El tema es qué pasa con su impacto en el conjunto de la economía, ¿no? Y cuando empezamos a analizarlo desde ese punto de vista, evidentemente son medidas recesivas, ¿no? La reducción del gasto público, y el aumento de los impuestos a sectores de la población que mayoritariamente, no todos, pero sectores mayoritariamente son grandes consumidores, ¿no? O sea, una persona que gana 100.000 pesos, yo no creo que o sea, gasta seguramente más bien 100.000 pesos, capaz que ahorra algo, ¿no? Pero no es una persona que está mandando todos los años plata a Suiza, ¿no? O sea, es una persona que esa plata se la está gastando, ¿verdad? Entonces al anunciarle, ojo, porque el anuncio eso no le cambia los ingresos de hoy, le va a cambiar los ingresos a partir de enero del año que viene, ¿no? Pero ya si a vos te están diciendo, mirá que te vamos a dar un saque, vos empezás a recortar. A recortar hoy. ¿Qué estás diciendo? Bueno, vamos a prepararnos para el saque. No, y hay una cosa que digo que es complementaria a todo esto, ¿no? Que aparte que eso que va a ser para futuro, cuando se vote la rendición de cuenta, toda esta parte del IRPF y todo lo demás. Pero ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Tenemos un problema, que el gobierno del Frente Amplio, Astori, desindexó los salarios y ahora los ajustes en los consejos de salario, que se vienen rondas grandes de consejos de salario, son por nómina, ¿tá? Y ya está hablando hasta el propio Pichinetía del Instituto Cuesta Duarte de una muy posible pérdida de salario real, o sea, la capacidad de los salarios de consumo en la población. Y por el otro lado, con una inflación creciente. No es astronómica, pero evidentemente se está viendo, ¿no? Se observa a pie de calle cuando uno va a hacer las compras, digo que el costo de vida está caro, digo, para comer. Y hay más desocupación. Entre abril del 2015 y abril del 2016 se perdieron, esto es Instituto Nacional de Estadística, ¿no? 35.000 puestos de trabajo, tenemos 144.000 trabajadores desocupados, y en los cuales yo me incluyo. Y bueno, y ¿cuál es el tema? El tema es que hay problemática laboral, como en Salto, por ejemplo, en el grupo Caputo, que mandó seguro de paro, la zafra no sale, está con problemas de packing, no paga las quincenas, ¿no? Teníamos ahí para leer un artículo que levantó un muy buen artículo el blog El Muerto sobre lo que le está pasando a los trabajadores de Caputo. Entonces, todo esto, más toda la información y todo el análisis de William y todo esto que está dando para la clase trabajadora, un panorama bastante
bastante gris y bastante negro. No, digo, tenemos una tormenta, ¿no? Nosotros estábamos tratando de analizarlo desde el punto de vista económico, ¿no? Y bueno, al caer la demanda, evidentemente cae el Producto Bruto Interno, cae la recaudación del Estado, y todo esto está centrado en una cuestión que es el grado inversor. O sea, el gobierno está luchando desesperadamente por conservar el grado inversor porque tienen vencimientos de deuda que el 31 de diciembre del año pasado, el último informe disponible, decían que este año había que pagar no, perdón, el último informe es el 30 de marzo, ¿no? Enero, febrero, marzo, sí. Este año hay que pagar 6.800 millones de dólares de intereses y capital. O sea que hay que renovarlos, ¿no? Porque no se pagan. No se pagan ni los intereses ni el capital, se renueva. Entonces, claro, si se pierde el grado inversor, la cuenta esa aumenta drásticamente y puede llevar al país a una crisis de deuda. No es una cosa para verla en el corto plazo, pero si pasan 3 o 4 años, se mantiene esta situación, evidentemente la cosa se puede poner bastante complicada. Y bueno, ahí está la discusión si hay posibilidades de tomar medidas alternativas dentro de, sin modificar, digamos, el capitalismo, ¿no? Sin modificar la estructura y sin afectar seriamente los intereses del capital. Y bueno, esa discusión la dejamos para la semana que viene, ¿no, te Rodrigo? Sí. Y acá ahora nos tenemos que despedir, desearles una buena semana a los oyentes y nos escuchamos el lunes que viene. Hasta el próximo lunes.